Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que veis la plataforma y me oís correctamente. Perfecto, muy buenos días. Vamos a comenzar el Morning hoy 8 de mayo. Primero vamos a, como siempre, empezar analizando el calendario económico con distintas pinceladas sobre los distintos datos macroeconómicos. Importante dentro de a lo largo del día de hoy, pocos datos macro, realmente muy pocos relevantes, excepto en la balanza comercial, que como podéis ver, el valor anterior, ¿no?, de las importaciones-exportaciones en el mes de abril del gigante asiático de China, fijaos cómo el valor que se ha publicado recientemente, esta madrugada, de acuerdo, ha sido 13,8 billones, lo podéis ver aquí la evolución, de acuerdo, teniendo una previsión de 35. ¿Qué significa toda esta caída? Una caída más del 65%, implica, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo?, el efecto de esa guerra comercial con Estados Unidos y, como veis aquí, desde la imposición, ¿de acuerdo?, desde esa subida de los aranceles, vemos como la balanza comercial de China cae, de hecho, estrepitosamente, ¿vale? ¿Cómo ha podido afectar al índice? Obviamente de carácter negativo, lo veremos a continuación, y también importante dentro de los mercados, que ahora vamos a pasar a analizarlos. Recientemente Irán ha publicado que no va a seguir los protocolos, los cánones de esa protección de guerras nuclear, por tanto, seguirá aumentando esa presión, de acuerdo, con su armamento nuclear, y Estados Unidos, de acuerdo, ya está en jaque, ya está pendiente, ¿no?, de esa decisión y, por tanto, ver qué escenario tomar, si nuevas negociaciones, aumentar también su producción o etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, Irán da el pistoletazo de salida, aumentando las tensiones geopolíticas entre el continente asiático y, por supuesto, el occidental. El impacto de los mercados, vamos a empezar con el mercado alemán. En el DAX comentábamos como precio objetivo, ¿no?, el 61,8 de Fibonacci, que casi coincidía con la zona de resistencia. Efectivamente es donde logró ese apoyo y particularmente vimos lo que es la debilidad tras alcanzar Estados Unidos los máximos históricos, que los veremos a continuación, y ayer la fuerte corrección tras Donald Trump, que anunció el pasado, ¿no?, hace un par de días, que iba de nuevo a aumentar esos aranceles. Vemos cómo el mercado toma respiro, que era lógicamente un escenario que se podía producir, de hecho un escenario perfecto porque era la zona esta de resistencia donde se podía apoyar con una corrección. Por tanto, es buen timing en estos niveles de, como veis aquí, 12.047 puntos, un buen timing de entradas en largos, ¿de acuerdo? Vigilando lo que son las posiciones. ¿Qué estamos viendo? Se está acentuando la tensión entre los distintos países, ya sea entre Estados Unidos y China, ya sea aquí en Europa, incluso dentro del mismo continente. Estamos viendo cómo el mercado se está comportando de una manera racional, viendo, de acuerdo, el efecto de datos macroeconómicos, de esas tensiones geopolíticas, de producciones ligadas, ¿no?, a materias primas. Estamos viendo esa contracción actualmente en el mercado, y en el DAX, de carácter temporal a corto plazo, vemos este nivel de apoyo que he comentado en los 12.047 puntos. Aquí lo veis, aquí en la parte de abajo. Y tras el apoyo vemos un ligero rebote para intentar buscar el 61,8 de Fibonacci. Es decir, ver un movimiento envolvente, ¿de acuerdo?, para apoyarse en torno a estos niveles. En primera instancia, intentar apoyarse en 12.174, son 30 puntos aproximadamente, y a final ya de semana intentar alcanzar, aunque considero que le va a costar bastante, estos niveles. ¿Por qué estos niveles? Porque es justo donde empezaron la fuerte corrección y que actualmente, tras el freno y sobre todo apoyo en el soporte, además justo fijaos con el RSI en la parte baja, niveles de compra, niveles de 25 con cruce, yo sabéis que no lo tengo en 30, lo tengo en 25 y en 75, nos da una señal de volumen comprador, ¿de acuerdo? Considero una estrategia larga para hacer trading bastante atractiva, para mantener ese precio objetivo, como podéis ver aquí, en torno a estos niveles, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, del DAX?
Pues pasamos al índice el IBEX 35. Comentábamos hace un par de semanas, antes del puente, ¿no? La directriz bajista con distinto apoyo y podríamos buscar una distinta corrección. Efectivamente, lo que se ha producido, vemos hoy ha salido publicado, ¿no? Ferrovial ha perdido casi 100 millones en concesiones en Estados Unidos y hoy está cayendo Ferrovial un 4,70% en la apertura. Vemos el IBEX 35 como intenta consolidar los niveles que veis aquí en la parte baja, los niveles entre los 8.900, 9.000 puntos, una cifra bastante psicológica y justo donde inició el fuerte rebote alcista. Y de nuevo el IBEX 35 se comporta como el mercado, ¿de acuerdo? Que suele ser, es decir, un mercado lateral, un mercado que va a su ritmo con muy poco efecto de los mercados, tanto europeos como americanos, y sin lugar a dudas vemos lo que es ese movimiento lateral con base del soporte en los 9.064 y por supuesto la resistencia, como veis aquí, la línea de tendencia azul, en torno a los 9.500 puntos. Totalmente ausencia de oportunidades, simplemente vigilar la oportunidad que nos puede brindar si llega a los 9.060 puntos, pero mientras tanto, de acuerdo, yo sí que me mantendría al margen del IBEX. En relación a otros mercados importantes, fijaos el CAC parisino, la corrección que ha tenido. Aquí sí que considero una entrada bastante interesante. De hecho, con Fibonacci para intentar delimitar, ¿no? El 78,6. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí, que es prácticamente los niveles, casi la media vela de ayer, y por tanto considero una buena oportunidad una entrada de largos en el CAC parisino. ¿De acuerdo? Stop loss justo por debajo, como veis aquí, de esta vela, de la vela de ayer, igual que en el DAX, ¿de acuerdo? Justo por debajo del soporte, pero con exactamente la misma estrategia. ¿Vale? Fijaos ahora en el FTSE, el movimiento, un movimiento de doble impulso que teníamos, ¿os acordáis? Con entrada en la línea, tras superar, ¿no? Este canal lateral, la línea de resistencia, me tocó el take profit, este que tenía a segunda instancia al 23,6 con el stop loss lo subí paulatinamente al 50%, me saltó el stop loss, pero con este tramo de beneficio. Es decir, esta estrategia, este es el beneficio, y con esta estrategia, ¿de acuerdo? Que obviamente no llegó, tras alcanzar este nivel, el 38,2, ¿de acuerdo? Subí el stop loss y por tanto este es mi beneficio, ¿de acuerdo? Si lo sumas, casi es la estrategia simple esta, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos viendo en el FTSE del Reino Unido? Pues un movimiento bastante fuerte de corrección. Como podéis observar, no ha habido cruce de medias de medio y de largo plazo, pero que sí vemos de nuevo el apoyo en la vertiente, justo en el canal lateral que se formó en torno a los 7.200 puntos, un vértice de acuerdo bastante atractivo para posiciones largas, pero sí que vemos esa fuerte corrección, lo que es tanto en el mercado británico como por supuesto en Estados Unidos, que es lo que hemos comentado al inicio. Particularmente, si esa estrategia anterior, la que os he dibujado, salió perfecta, en ese caso sí que salió, yo ahora sí que me mantendría al margen y no entraría en este nivel. Me esperaría un nivel posterior, en torno a los 7.027 puntos, para entrar en el mercado. Fijaos, el RSI ya dio señales de sobrecompra, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, justo en el vértice, en el 38,2, zona de resistencia y por tanto ahora mismo hay ausencia de oportunidades en el FTSE. ¿Vale? ¿Alguna duda de estos mercados, de estos índices que estamos analizando? Fijaos que el movimiento está aconteciendo de acuerdo de la misma manera, es decir, una fuerte subida que llevamos 3-4 meses seguidas y una pequeña corrección que obviamente sanea lo que son esos compradores que han vendido en estas 2-3 últimas semanas y que obviamente garantizan esas rentabilidades y ahora están expectantes, ¿vale? Es decir, en los mercados no siempre, de acuerdo, para estrategias de corto plazo no siempre hay que estar posicionado, es decir, hay que dibujar el escenario, la estrategia y tomar decisiones para, obviamente, medio y largo plazo, sin lugar a dudas que sí, ¿vale? Pues pasemos, de acuerdo, dentro de lo que son los índices, pasemos al mercado en Hansen, que hablábamos del mercado de China, con ese valor, aquí lo veis, valor publicado muy, muy malo, ¿de acuerdo? Vemos como efectivamente el ha lastrado y le ha lastrado incluso con un gap bajista. Esto es un gap, ¿de acuerdo? Este de aquí, que obviamente habría que aprovechar para posicionarse fuerte, además, y bajista, ¿de acuerdo?
En el mercado de Estados Unidos, fijaos aquí el movimiento, el SP 500, ¿de acuerdo? Vemos que alcanza lo que son los máximos. Analizábamos hace 2 o 3 semanas conmigo, precio objetivo, sin lugar a dudas, 2.943, como decía yo, la última peseta, ¿no? Que la gane otro. Llegó, incluso los superó a los 1.948 puntos, pero se podía producir una corrección. Es lo que se está, es el movimiento, ¿no?, que se está produciendo. Y fijaos, ampliando y haciendo zoom, esta zona de resistencia en la que ha actuado como soporte, y podríamos ver el que un movimiento en zigzag bajista con ligeros senderos alcistas, pero al fin y al cabo un movimiento lateral, ¿de acuerdo? Vimos la semana pasada, ¿no?, el lunes, cómo abrió con un fuerte, es este de aquí, esta mecha, mercado, ¿no?, totalmente bajista, pero que luego al final del día, al final de la sesión, realmente recuperó con una vela doji que nos deja una gran vela doji de indecisión y por tanto de incertidumbre en el mercado americano. Por tanto, si estáis posicionados largos, si no lo habéis deshecho las posiciones, considero que es un buen timing de salida, en los 2.900 puntos aproximadamente, y lo mismo para el resto de mercados americanos. Vemos aquí en el disculparme, en el mercado del Dow Jones Industrial, el mismo escenario, intento de ataque a los máximos, que ya teníamos como esta zona como precio objetivo, se quedó en la parte del soporte y vemos esta pequeña corrección con apoyo de 78,6 y por tanto también ausencias de oportunidades. ¿Podríamos ver un nuevo ataque a esta zona? Sí, de hecho es lo probable, pero fijaos, de acuerdo, que la tensión geopolítica, de acuerdo, está incrementando, está aumentando. Por tanto, esas decisiones macroeconómicas podrían dar un pistoletazo, de acuerdo, de correcciones. Fijaos este vértice, incluso este de aquí, cuando lo alcanzó en 2 ocasiones, el resultado fue bajista, de hecho con bastante volatilidad. Nos encontramos en este, lo ha alcanzado, vemos pequeñas volatilidades y veremos si en el corto y medio e incluso largo plazo también se puede producir unas fuertes correcciones para buscar el 61 incluso o el 50% de Fibonacci. Mismo escenario, por supuesto, mercado tecnológico. Alcanzamos los máximos históricos, pequeña corrección, ausencia de volatilidades. Perfectamente, si cae el mercado en torno a un 1, un 2% de manera consecutiva, podríamos utilizar Fibonacci. Voy a quitar este de aquí ya para verlo ahora. Para verlo, ¿de acuerdo? Y ver qué niveles podríamos intentar buscar. En este caso, como veis, podríamos alcanzar sin ningún problema el 23,6. Lo que estamos viendo, ¿de acuerdo?, que es un poco lo que es freno a esas 4 meses de subidas que nos ha brindado el mercado tanto americano como también europeo, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, de los índices? Vale, para no repetir los mismos análisis, ¿de acuerdo, Javier? Y te agradecería que luego lo vieras, ¿vale? Para no tampoco ralentizar al resto que está con nosotros, ¿vale? Me pregunta Aarón, Alejandro, ¿no entrarías ahora mismo en ninguno? ¿No? Yo particularmente, bueno, ya lo sabéis, llevo semanas, incluso meses, diciendo precio objetivo, máximos históricos en Estados Unidos, tanto en el Nasdaq como en el S&P, que es el que tenéis en pantallas, como algunos otros. Una vez alcanzado, que se ha alcanzado, y gracias a Dios que se ha alcanzado, deshago posiciones y me mantengo yo actualmente en liquidez viendo esas oportunidades. Este escenario lo mantengo para los índices. Para las acciones o renta variable, sin lugar a dudas, sí que estoy posicionado, ¿de acuerdo? De hecho, es oportuno estar en ellos, ¿vale? Como se comenta al inicio, Ferrovial, un 4,70 en la apertura, un 4,76 de caídas por esas pérdidas, ¿no?, de concesiones en Estados Unidos, que le ha supuesto lastrar su cuenta de pérdidas y ganancias y, por tanto, hay valores que nos dejan oportunidades y que, sin lugar a dudas, pues hay que aprovechar, ¿vale? ¿Alguna duda más, por favor? Rosa, me preguntas, Alejandro, ¿recomiendas o sería interesante vender? Entiendo que te refieres a Estados Unidos, ¿verdad? Yo particularmente, ya lo he comentado, hubiese deshecho posiciones en los máximos, ¿de acuerdo? Sí, has aguantado posiciones,
prudente o aconsejable, eso ya Rosa toma la decisión, sería subir el stop loss a un nivel, de acuerdo, bastante interesante para ya consolidar ganancias y en el caso de que toque de nuevo los máximos históricos, ahí desde luego sí que aguantaría posiciones, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que tras alcanzarlos, lógicamente, esas compras, que es la misma estrategia, ¿no? que tenía yo, es decir, tocas máximos, deshaces posiciones, por tanto el mercado lógicamente va a tener una corrección, ¿no? de esas ventas. Por tanto, particularmente, ya te digo, subiría lo que es el stop loss para garantizarme una rentabilidad, ¿vale? Luego pasaremos a analizar Josep Ferrovial para ver niveles si es interesante o no entrar, ¿vale? El índice del miedo, el VIX, fijaos cómo que lo quería comentar, cómo ha subido, es decir, si sube el VIX cae, como veis, el SP500, en este caso el número, ¿no? de posiciones bajistas. Es decir, estamos viendo de acuerdo un freno en el VIX y por tanto de la tendencia alcista. Lo más normal que se puede producir es en el SP un movimiento lateral, como podéis observar, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar al mercado de materias primas, el petróleo, como no, todas las semanas conmigo tenéis el foco del petróleo con la triple estrategia en el mercado, aquí la veis, vemos ese saneamiento de esa corrección en el petróleo tras alcanzar los niveles de 66,55, esa línea discontinua que lo veis aquí. Actualmente 5 dólares por precio del barril lo que ha frenado, ¿no? Desde finales de abril. Y tenemos aquí ahora un escenario en el que esta pequeña corrección, si llega a un precio, a ver, ahora aquí, 58, en torno a 58, 60, ¿de acuerdo? Sí que sería un buen timing de entradas en largos, ¿de acuerdo? Particularmente me esperaría los niveles de 58 y como veis aquí sigo teniendo el buy limit en la línea discontinua roja en torno a los 54, si es que llega, ¿de acuerdo? De cara a una estrategia al futuro, ¿vale? Por tanto, una corrección en el petróleo para unos niveles en torno a 58, 56 sería un buen timing para posicionarnos en largos. El mismo escenario para el Brent, ¿de acuerdo? Tenemos aquí lo que es esa tendencia alcista, superación de los máximos mínimos crecientes, pequeña corrección que nos brinda oportunidades y aquí el precio lo mantendría en torno a 68 como zona de entrada, ¿vale? Uno de los mercados que llevo analizando muchas semanas con vosotros para estrategias a largo plazo, que es una estrategia que suele ser muy fiable, es en el café. ¿De acuerdo? Recordáis todas las semanas conmigo el famoso los triángulos simétricos de acuerdo de estructuras más pequeñas en función del time frame y observamos que la ruptura de esta línea de tendencia nos da una señal bajista. Se sigue confirmando y además se sigue alcanzando precios más bajos cada vez. ¿De acuerdo? Una estrategia, te digo, muy fiable porque es una estrategia, fijaos que estamos en velas semanales y es una estrategia que este soportazo, como veis aquí en los niveles de 98, se ha producido en distintas ocasiones y fijaos la contracción de los triángulos, ¿de acuerdo? Para finalmente romper, ¿vale? Y ya para finalizar lo que es el mercado de materias primas, fijaos aquí, que me lo preguntabais muchos, de hecho al comienzo de este morning, ¿quién? El oro. El oro nos daba por el RSI una ruptura y por tanto un vértice de acuerdo que se iba a producir una corrección, se produjo para sanear estas fuertes subidas y se está produciendo un pequeño canal lateral. Importante en el oro que no pierda, y ahora ya modifico lo que es la zona de vértice, este nivel, 2.265 puntos aproximadamente, que es el nivel óptimo de acuerdo para lo que es entrar en largo en el oro y por tanto mantener esas posiciones. Este es el suelo formado en el oro, ¿vale? Y por supuesto la estrategia o zona de resistencia lo mantendríamos en 1.325 puntos, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, de materias primas? Vale, me preguntáis en el café. Para entrar en el café ya es tarde, desde luego. Vamos a verlos en velas de 4 horas para que lo veáis bien. Está en la línea de soporte que se ha perdido, ¿de acuerdo? Para entrar al café, sin lugar a dudas, ya es tarde, como digo, pero sí que en torno a estos niveles, si se produce un pullback, un ataque, sí que mantendría un buy limit, perdón, un sell limit en torno a los 98,92 aproximadamente para posicionarme en corto. Ahora ya es tarde, desde luego.
Pues vamos a pasar a analizar el mercado. Me lo preguntabais bastantes. ¿Qué ha pasado con Ferrovial? Ese 4%. Vamos a ver si lo tengo aquí los análisis. Aquí está. Fijaos el movimiento. Ferrovial, bueno, el gráfico lo veis clarísimamente, ruptura de esa línea de tendencia, nos da una señal óptima de entrada, además con un triángulo en la parte baja del soporte, y actualmente un gap bajista. Lo veis aquí, la actuación en el día, un 4,21% de caídas, no se ha producido pago de dividendo, por tanto está exento de ese efecto, ¿de acuerdo? Y fijaos el movimiento, ¿de acuerdo? Que en esta semana ha caído ya en torno a un 6%. Llevamos un valor con una rentabilidad en un año acumulada al 25,5%, consolidándola en los últimos 6 meses, a pesar de las caídas del último año del 2018, y en estos 3 primeros meses se ha frenado lo que es esas subidas y actualmente vemos como en un mes, incluso ya en el corto plazo, el valor ya está sufriendo. ¿Qué considero? Que para entrar en Ferrovial sí que es un gran activo, no lo dudo, pero llegamos tarde. Vemos, de acuerdo, el escenario, vemos ahora el gráfico y observamos, ¿de acuerdo?, lo que es un movimiento que podría, ¿de acuerdo?, tener más riesgo que beneficio. Lo más probable es que pueda aumentar, ¿de acuerdo?, la rentabilidad, incluso tapar este gap en torno a los 21,27, pero para tener este profit, ¿de acuerdo?, podría producirse el efecto contrario y tener una fuerte corrección que nos deje pillados en el valor. ¿De acuerdo? Por tanto, una estrategia en el Ferrovial, para aquellos que me lo habéis preguntado varios, stop loss, ¿de acuerdo? Por debajo de 20,12, este es el nivel máximo de pérdidas, y para posicionarnos largos en el valor e intentar atacar primero el gap 21,27 exactamente, o atacar, ¿de acuerdo?, hasta los 21,70, ¿vale? Ratio beneficio-riesgo, como veis aquí, aproximadamente un 2:1. 2 de beneficio y 1 de riesgo, pero siempre con stop loss. ¿De acuerdo? Vale. ¿Queréis, os comento, de acuerdo, algún valor, algún activo que tengáis, que queráis que comentar conmigo? Aprovechar, por favor. Vale, David me comenta el azúcar, que cómo considero de acuerdo esta estrategia en el azúcar, con ese soporte, ¿no? En la parte baja, ¿vale? Con esa base del canal. Y fijaos en velas de un día lo que es el comportamiento. Es un movimiento errático, un movimiento de sierra bastante lateral. David, particularmente fijaría este nivel, este vértice, este movimiento en V fuerte, pero entiendo que estás posicionado en él. Yo, si no estás posicionado en él, no veo lo que es oportunidad en el mercado, ¿de acuerdo? Porque ¿qué posición tienes? ¿Alcista o bajista? Vale, estás posicionado largo, ¿vale? Ya te digo, mantendría lo que es el foco, la atención y sobre todo la posición, siempre y cuando David no pierda los 11,66. En caso de pérdida, desde luego desearía, cerraría lo que son las posiciones, porque podría producirse, de acuerdo, un ataque en torno a los niveles de 10, ¿vale? Vale, me pregunta Aarón, el dólar con la lira turca. Si sería una buena oportunidad entrar en cortos hoy. Fijaos la fuerte subida, ¿no?, que analizábamos semanas previas, es decir, follow the trend, o sea, sigue la tendencia, no pierdas lo que es el horizonte. Apreciación del dólar frente a la lira, o mejor dicho, también depreciación de la lira. Particularmente, no soy para nada, nunca partidario de ir en contra de tendencia. Lo habréis visto, leído en distintos sitios, ¿de acuerdo? La misma frase, y es verdad. Yo particularmente viendo este gráfico en velas diarias, fijaos en velas ya semanales,
fíjate en velas semanales, no hay movimiento de corrección, en velas de un día tampoco, en velas de 4 horas, en velas de 1 hora tampoco la hay, ¿de acuerdo? Y en un time frame inferior, como estamos viendo en 15 minutos, un movimiento lateral. No considero, podría haber, sin lugar a dudas, una corrección, pero desde luego para nada. Incluso la estrategia que mantendría es una estrategia de largos, de continuación de la tendencia. ¿Vale? Perfecto. ¿Alguna duda más, por favor? Perfecto, pues nada, desearos a todos, gracias por asistir, ¿de acuerdo? Por compartir pues tanto los análisis como vuestras opiniones, es un verdadero placer. Nos vemos de nuevo en una semanita, la semana que viene, el miércoles, me tenéis aquí para analizar el mercado, veremos de acuerdo el escenario. A día de hoy, como veis, ausencias de oportunidades, eso sí, el dato que nos ha dejado el mercado asiático con la balanza comercial del mes de abril de China es sobrecogedor y por tanto es un dato muy importante. Así que desearos muy buena semana a todos, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Y que tengáis muy buen día.